El proyecto Habitaciones de Servicio se compone en total de un análisis de 60 casas de la clase alta peruana, diseñadas todas por reconocidos arquitectos, en donde lo que planteo es un análisis de la habitación destinada a la trabajadora doméstica, a las trabajadoras domésticas que viven y trabajan en el régimen, como se llama ya, de cama adentro, o como se entendería acá, de interna, ¿no? Todas estas casas han sido diseñadas por arquitectos bastante reconocidos, que son de hecho varios de ellos profesores en la universidad, han representado a Perú en diversas bienales, en concursos arquitectónicos, todos tienen premios, etcétera. Por eso también incluyo en el proyecto el currículum de estos arquitectos, a los cuales yo planteo como personas responsables. Y una de las cosas de las preguntas o críticas que planteo es el hecho de que estos arquitectos, para desarrollar estos grandes proyectos, porque estamos hablando de casas pues de unos presupuestos bastante elevados, no tienen ninguna restricción ni económica ni de terreno como para tomar la decisión de hacer una habitación destinada a la trabajadora doméstica de esas dimensiones y en esa ubicación, ¿no? Entonces se ve claramente que el arquitecto toma la decisión, digamos, política de destinar ese espacio, ese infraespacio de vivienda a la trabajadora doméstica. Por otro lado, también el proyecto plantea o propone cuestionar el mero hecho de que las trabajadoras domésticas tengan que vivir en las casas donde trabajan, que eso, como reflexiona, por ejemplo, la compañera Rafaela Pimentel del colectivo Territorio Doméstico de Madrid. Ella lo reflexiona en relación a los casos de trabajadoras internas en el contexto español, pero que en Perú pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que el hecho de tú estar viviendo y trabajando en la casa pues donde vives y no salir de ese espacio restringe tu posibilidad de sociabilizar tu opresión, ¿no? O sea, muchas de estas personas que viven y trabajan en esas casas, pues es muy difícil que luego puedan denunciar la situación de opresión o de explotación que están viviendo, y ya pues en sí el hecho de vivir en la casa donde trabajas es una situación terrible, ¿no? En el caso del contexto peruano, la legislación en relación a las trabajadoras domésticas permite esta situación, es decir, el cama adentro está normativizado, y la permite aparte bajo un artículo nefasto en donde dice que los empleadores darán el espacio vital a la trabajadora doméstica según su situación económica, ¿no? Que ya es terrible la libertad, digamos, que se les da para decidir a los empleadores cuáles son las condiciones de las trabajadoras domésticas dentro de la vivienda. Y obviamente el Estado no entra a revisar ni a cuadrar en qué situación viven las trabajadoras en esas grandes casas de la clase alta, ¿no? Por otro lado, el proyecto, el material proviene sobre todo de revistas arquitectónicas destinadas a promocionar y a exhibir estos grandes proyectos arquitectónicos, ¿no? Y a mí me parecía interesante ese tema de sacar ese material que se propone como un material para engrandecer estos proyectos arquitectónicos y proponerlo para verlo desde un punto de vista crítico al señalar la habitación de servicio, ¿no? Lo que se llama la habitación de servicio. En su mayoría, la mayor cantidad de imágenes le he sacado de una revista peruana que se llama El Arquitecto Peruano, que fue una revista fundada por Belaúnde, que de hecho fue presidente del Perú y que de hecho una de sus casas, porque él también era arquitecto, una de sus casas está incluida en el proyecto, y una de estas casas, por ejemplo, una de las casas suyas es bastante fuerte en el plano, ¿no? Que esa es otra cosa que se puede ver en todo el proyecto, ¿no? Es la nomenclatura que se utiliza para señalar lo que ahora se llama la habitación de servicio, ¿no? En el caso de esta casa diseñada por Belaúnde, se le llama la habitación del sirviente directamente, ¿no? Se usa la palabra sirviente para hablar de la persona que trabaja en el hogar, ¿no? Entonces me parecía interesante este tema de retomar todo ese material, retomar todas esas imágenes y darle una lectura crítica, que es un poco la misma operación que hice en un proyecto más o menos contemporáneo que es 97 empleadas domésticas, en donde también cojo fotos subidas a Facebook por gente de la clase alta peruana, y en donde aparecen trabajadoras domésticas siempre en la parte de atrás de la imagen o cortadas por el autor, ¿no? Entonces son estas imágenes que esa misma clase alta construye y reproduce y difunde para
identificarse y reconstruirse a sí misma como élite, pero puestas desde este lado crítico, ¿no? Una de las cosas que hago en este proyecto y que me interesa hacer en general en el trabajo que vengo desarrollando es señalar y analizar a los sujetos y a las estructuras opresoras, ¿no? O sea, a mí no veo útil o necesario para entender y analizar y desmontar las estructuras de poder o el poder en sí, analizar una y otra vez al sujeto oprimido, ¿no? Hay muy poco material, por ejemplo, en el contexto peruano que analice la clase alta peruana. Cuando se habla de clase o de conflictos sociales, solamente se habla de los sujetos oprimidos y no se habla de los opresores. Entonces, tanto en habitaciones de servicio como en 97 empleadas domésticas o como en varios otros proyectos, lo que propongo es un análisis de los sujetos opresores y de sus mecanismos de opresión y todas las herramientas que utilizan. En este caso, pues es la arquitectura. Y de hecho, pensando por ejemplo en el contexto europeo, ¿no? A mí me parecería importante también plantear ese tipo de preguntas, por ejemplo, en relación a la hiperproducción de imágenes de la situación que vienen viviendo los sujetos migrantes y racializados en las zonas de frontera, ¿no? Y cómo hay esta hiperproducción de esa imagen del sujeto oprimido y aparte en una situación bastante extrema, por lo cual se reproduce otra vez esa inferiorización de esa persona, y hay una absoluta falta de imágenes de figuras, por ejemplo, como el director de Frontex, Fabrice Leggeri, que es el responsable político de la situación que se está viviendo en las fronteras y en Europa en relación a la población migrante, ¿no? Entonces, un poco lo que propongo, tanto en este proyecto como en mi trabajo en general, es buscar esas imágenes invisibilizadas del poder, ¿no?